Estamos con Gastón Remy. ¿Cómo le va? Dale, buenas tardes. Gracias por venir, De muy nada. amable. Bueno, vamos por parte. ¿Cómo está viendo el descuento a los docentes que ha generado polémica en estas últimas horas? ¿Me lo puede explicar técnicamente? Mira, es un gran tema bueno, implica que mucha gente que está con conocimiento del tema le cuesta muchísimo entenderlo. Claro, claro. Desde las autoridades mismas que siempre dan un mensaje tranquilizador hasta el propio docente porque, bueno, es un salario que está compuesto por muchos ítems, mucho en negro y sumas que algunas contribuyen, otras no. Pero en líneas generales yo entiendo que hay dos cosas. Una es que el gobierno provincial dio 2.000 pesos a cuenta de la paritaria nacional que se restableció con el cambio de gobierno a fin del año pasado. Eso fue 2.000 pesos en febrero que se cobraron en marzo. Luego el gobierno nacional fijó una paritaria de 1.210 pesos. A partir de que queda esa paritaria, el gobierno provincial retira esos 2.000 pesos para el sueldo de marzo que se cobró ahora en abril. Entonces ahí ya se genera una primera diferencia de casi 800 pesos, ¿sí? Entre lo que era una propuesta provincial y finalmente la paritaria nacional. Y el otro ítem, entiendo que generó también bastante problema, es el de estar frente alumno, que es una pequeña suma que se cobra, que se liquida del 15 al 15 de cada mes y se paga a mes vencido. Entonces los que fue 15 de febrero a 15 de marzo, bueno, ahí se está cobrando recién con el sueldo ahora de abril. Y bueno, hubo una modificatoria ahí de las fechas, porque antes se hacía hasta el 25, bueno, ahora se hizo del 15 al 15, y una parte de febrero, pese a que los docentes nos reincorporamos a las escuelas a mediados de febrero, no obstante ello no se está pagando una parte de febrero, pero que se está cobrando recién ahora. Y eso el año pasado no era así, insisto, se hacía hasta el 25 del mes y ahora es de 15 al 15. Bueno, está esa diferencia que se vio reflejado eso más los 800 pesos y en gran medida explica, bueno, que muchos docentes y maestras sobre todo fueron a buscar el sueldo en el cajero y encontraron. Y ahora, ¿y esto cómo se resuelve, digamos? Bueno, la parte de esto es una cosa técnica que modificaron, lo del ítem aula que se llama, y lo demás es una paritaria que está por verse cómo continúa. En el plano nacional es hasta julio, esos 1.210 pesos, y en el plano provincial, el fin de semana, el gobernador, más bien a los gremios del sector público, les dijo que por ahora no hay novedades de ningún aumento. De ningún aumento. Claro. Sabemos que hay un problema agudo en que los salarios el año pasado perdieron frente a la inflación nuevamente, y en lo que va del año, bueno, vamos a ver en el mes, esta semana se van a dar los datos de inflación provincial y nacional, vamos a ver, según distintos analistas, un rebrote de la inflación del mes de marzo, que bueno, va a volver a pegar con esta desactualización de salarios, ¿no? Ahora, pero en definitiva, digamos, el docente no tiene la plata en el bolsillo. El docente recibe menos y después, bueno, como la mayoría de los trabajadores pierde en poder adquisitivo porque los precios suben más que los salarios. Bueno, mientras tanto, el señor Morales en su aparición pública de todos los días, en el marco del COE, habló de no mediar novedades respecto de la curva de los contagios, está pensando en poner en marcha un programa económico. ¿Tiene margen de maniobra el señor Morales para idear un programa económico? Bueno, como vos lo decís, tan general el título que, bueno, ahí puede entrar de todo. Hasta ahora él venía diciendo que el programa económico era el programa nacional. O sea, no había un programa provincial. Ahora hizo este anticipo. Bueno, pero él no es un delegado del Poder Ejecutivo Nacional, es un gobernador. No, claro. Autónomo, digamos. Sí. Lo que entiendo es que o sea, considerando el contexto más estructural histórico de la enorme dependencia financiera del Estado de Jujuy respecto de la nación, después las medidas que se tomaron a nivel nacional para asistir a empresas con dificultades para pagar salarios, o el bono para aquellas personas desocupadas o quedaron sin ingresos, que se estarían empezando a cobrar las próximas semanas, bueno, todo eso es lo que él dijo, es lo mismo para la provincia. Si hay margen o no, me parece a mí que sabemos que el margen depende de lo que diga Nación. O sea, Nación ha dispuesto más de 20.000 millones de pesos para enviar a las provincias este mes. Bueno, no se sabe todavía cuánto efectivamente le va a tocar a Jujuy, pero entiendo que una parte de eso
que ya está pensándose usar seguramente para el pago de salarios, no se sabe con los proveedores qué va a pasar, bueno, de ahí saldrá algún tipo de asistencia, porque lo que se está viendo es que hay un problema muy grande, no solamente en el retraso de salarios, sino sobre todo de muchas personas que han perdido la capacidad de salir a vivir el día a día. Entonces, ese sector, el changarín, el vendedor ambulante, que por la cuarentena no puede, y si no recibe los 10.000 de Nación, porque por X motivos no se lo asignan, bueno, yo veo que por ahí puede venir algún tipo de asistencia, o será algo más de bolsones, o subir algo de la tarjeta alimentaria, que ya sabemos que es muy bajo el monto, pero no veo que haya un gran margen para asistir realmente a la necesidad que se ha creado en estas 3 semanas, o un poco más de parálisis producto de la cuarentena, ¿no? Usted sabe que recién lo escuchaba el dirigente radical de Tucumán, el señor Cano, haciendo referencia a la necesidad imperiosa, urgente, indispensable de ajustar los controles sobre los recursos en materia de financiamiento que está ofreciendo el gobierno nacional a las provincias. ¿Usted ve que en la provincia de Jujuy es necesario poner en marcha esto para saber dónde o con qué criterios se van a utilizar estos fondos? Creo que superan los 700 millones de pesos que ha recibido la provincia de Jujuy ya. Bueno, debería ser... Esto es importante. Usted como economista, ¿es indispensable esto o no? Sí, absolutamente. Te cuento, nosotros estamos preparando un proyecto para el Congreso de la Nación que implica una serie de impuestos para sectores de alta concentración económica y riquezas, sobre todo. Ahora, la afectación en caso de salir algún proyecto que aplique impuestos progresivos a las grandes fortunas de muy poca gente en el país, queremos que la aplicación sea específica. X cantidad de respiradores, X cantidad de test masivos PCR, X cantidad de camas de internación masiva, X cantidad de viviendas sociales para los que están hacinados y la cantidad de salario de cuarentena que decimos que tiene que ser de 30.000 pesos. Si el Jujuy va a recibir más plata, debería tener una asignación específica, el mismo criterio. No puede ser, bueno, se da más fondos o se amplía por que se aplique impuestos a los ricos y eso queda a merced de la decisión del gobernador de turno de hacer lo que quiere con el dinero. No, tiene que ser, como es una situación excepcional y hay un problema sanitario muy agudo, pero también económico sobre los más vulnerables, las partidas tienen que tener un destino claro, específico y tiene que haber un control público sobre esos fondos, ¿no? Claro, porque digo, tomamos como punto de referencia el plan Jujuy City Reactiva, que son 3.000 millones de pesos, es así, corríjame usted que es economista. Bueno, pero hipotéticamente. Sí, no, pero digo que, datos del año pasado. ¿Para qué sirvió? Bueno, si uno ve la propaganda oficial, hizo maravillas. Si uno ve las estadísticas mismas de 340.000 personas entre pobres e indigentes en la provincia, casi el 38%, más que el promedio nacional, es la provincia que encabeza el número de despidos del sector privado del país. O sea, empleo en blanco estoy hablando. Cuando vos ya tenés, bueno, el 80% de los contapropistas que hablaba antes están en negro. O sea, evidentemente son recursos que no, a lo sumo pueden llegar a contener parcialmente una realidad estructural de muchísimo tiempo, de enorme desigualdad en las condiciones laborales y que, insisto, si no se toman medidas a la altura para asistir al sector trabajador más complicado, va a ser muy difícil que esto no se deteriore aún para peor, porque el mundo mismo está yendo a una situación muy complicada. Y las medidas del sector que vos hablabas de las pymes, ojo que están englobando a gente que tiene facturación de 1.700 millones anuales, que no es la pyme que uno se imagina cuando ve el kiosquero, el panadero, el zapatero, o sea, no es ese sector, incluso que le cuesta muchísimo completar los papeles burocráticos. ¿Y qué se hace con esa gente? Bueno, tendría que haber una asistencia directa. O sea, hay un problema de burocracia de Estado. Bueno, ese es el tema. Más una burocracia, de algún modo, de los bancos, que deberían dar línea de créditos accesibles, pero piden una cantidad de papeles a gente que, insisto, el kiosquero, el panadero, no tiene esas posibilidades. Y tampoco puede quebrar o quedarse sin nada. Bueno, tiene que haber, ahí hay un combate contra esa burocracia también de Estado. Vos fíjate que, bueno, la gente que se anotó para cobrar los 10.000 pesos ya son 12 millones. Bueno, y hace ya más de 10 días que se está discutiendo depurar el padrón. Por eso digo, y seguimos esperando. Esa burocracia tiene un efecto pandémico.
Totalmente, bueno, pero es una recurrente. Ayer se lo preguntaban al presidente en Sí. un programa de la noche en la televisión nacional y no tiene nada que decir más que aceptarlo como realidad. Bueno, eso no se puede aceptar. Pero estamos, claro. Hay no gente se- que cobra, ingresos de privilegio por tener cargo de funcionario y no puede o sea, naturalizarse esa burocracia incompetente. Lo llevo por un momento a la crisis sanitaria. ¿Cómo se resuelve este polémico tema de los test? Bueno, Argentina, aclarar que no tiene la tecnología, es un país que ha cedido esa tecnología a países llamados del primer mundo y hoy tiene que comprarlos. Habría que hacer una inversión significativa en tener una cantidad de test. Nosotros lo que planteamos es que tiene que hacerse un testeo masivo, no de los 44 millones de habitantes, Sí. que eso es imposible, ningún país lo hizo, sino de todos aquellos que van presentando de algún otro modo los síntomas del coronavirus. Pero hay que hacer una inversión, hay que traerlos y hay que tenerlos disponibles. Uno ve al gobernador o a nivel nacional que es muy poco. Entonces, si vos no tenés test, es muy difícil saber sobre qué universo te manejás y las estadísticas públicas de tantos contagiados y tantas personas que han salido bien del contagio o tantos fallecieron lamentablemente, son muy relativas. Bueno, acá el gobernador ayer volvió a decir, de nuevo, entre 10 o 12 días van a llegar 50.000 test rápidos, que son más económicos, pero menos confiables que los test PCR. Bueno, pero si uno busca las declaraciones del gobernador hace 10 días atrás, dijo exactamente lo mismo. Ahora, es no solamente una impericia de la burocracia de Estado, sino que hay un problema de que en el mundo se ha hecho una competencia por esos test, pero el Estado argentino tampoco es que está a la cabeza de decir, bueno, los compro, los tengo y los hago. Por eso, bueno, es como estar combatiendo una pandemia a ciegas. Entonces, es muy riesgoso dar mensajes tan tranquilizadores cuando vos no tenés testeada la población, ¿no? Usted lo lleva al terreno económico, Gastón. Usted sabe que economistas de las dos puntas, ¿no? De derecha, de izquierda, algunos moderados, están hablando sobre que la única salida o la herramienta más viable es la emisión. ¿Usted cree en esto? Es una situación de emergencia en donde todos los estados están yendo a esa herramienta. Estados Unidos está preparando el plan de rescate más grande de su historia. Sí. 2/3 es para empresas, 1/3 para población que se quedó sin recursos y es vía emisión monetaria. En Argentina, obviamente que no tiene el respaldo de emitir dólares, aunque Europa también está haciendo lo suyo a través del Banco Central, etc. Yo creo que es una medida muy limitada desde el punto de vista de que tarde o temprano, y más en una economía que viene con inflación del 50% o más en el año, va a ser aprovechado para seguir subiendo los precios de los grandes formadores de precios. Eso tiene consecuencias negativas para la sociedad. Y, como te decía antes, lo que no se discute es que si estamos en una emergencia, hay sectores de alta concentración de riqueza que afectándolos se podría hacer una contribución única, pero para poder abordar lo que te decía antes, las camas, los respiradores, un salario de cuarentena, las viviendas sociales. Estamos hablando de gente que tiene más de 1.000 millones de pesos de patrimonio, ¿no? Y que mucho de ese dinero incluso ha sido escondido en el exterior, no ha sido declarado al Estado. Ahora, la emisión es riesgosa, insisto, pero bueno, son recursos que toman los estados y déjame agregar que es sin consultar, porque acá han cerrado el Congreso de la Nación, Sí. la legislatura de Jujuy la cerraron. Sí. Y hay un mutuo acuerdo entre las fuerzas políticas principales. Seguimos insistiendo en el Congreso, acá en la legislatura. Hemos sacado una nueva propuesta con Alejandro Vilca para que efectivamente, y con Nicolás del Caño, se sesione, se traten proyectos a favor de estos pequeños productores, del sector trabajador que se está quedando sin empleo en los bares, en los restaurantes. Bueno, nada, no hay respuesta. O sea, ellos opinan que es una única voz de mando a nivel nacional, a nivel provincial, y es eso o nada cuando hay un sistema representativo o parlamentario, que Mendoza está funcionando las 2 cámaras virtuales, la provincia, en la ciudad de Buenos Aires ha funcionado con mínimo personal, pero en forma presencial. Tucumán sesionó.
Córdoba también, o sea, Claro. ¿me entendés? Sí, Acá entiendo. supuestamente eso, un único general da las órdenes y no hay posibilidad de hacer aportes, opiniones, disensos, nada. Bueno, Entiendo. eso no contribuye, nos parece. Entiendo. ¿Se enteró lo de Salta? Le van a pedir a los empleados públicos un aporte histórico, extraordinario, solidario, del 10% del salario, fondos que aparentemente van a ir digamos, a la crisis sanitaria. ¿Cómo lo ve? En realidad, Sáenz lo dijo anoche Sí. y anoche mismo, a través de la cuenta de Twitter, estuve viendo, se retractó diciendo que es voluntario. No es, Voluntario. Claro, Voluntario, correcto. no es algo, bueno, si es una acción voluntaria, debería comenzar por el propio gobernador, que tiene una diferencia de ingresos abismal respecto de un municipal o de una docente. Entiendo. Después está en el criterio de cada uno, pero yo creo que el pueblo trabajador viene haciendo un esfuerzo enorme, desde los de la salud, que le están poniendo el cuerpo y con la posibilidad de enfermarse. Los docentes, muchos siguen dando clases virtuales, y bueno, y otro sector que está muy complicado. Entonces, el sector político tendría que hacer realmente no solamente un gesto ahora demagógico, sino, como venimos insistiendo, que siempre cobren como un trabajador y no solo en época ahora de pandemia, que es un proyecto que se presentó en el 2016 en el Congreso, en el 2017 lo discutimos y en el 2018 lo presentamos acá en la legislatura, pero pues fíjate que aprobar ese proyecto no. Entonces, bueno, debería hacerse sí un gesto, pero permanente, ¿no? Gastón, se me acabó el tiempo, pero me queda una pregunta final. Ustedes con sus redes propias están midiendo digamos, la sensación térmica Sí. de lo que siente la gente en este momento, que pierde el trabajo, que lo suspenden. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, en la izquierda diario y a la banca de diputados también, pero en la izquierda diario es innumerable la cantidad de gente que nos manda denuncias en la provincia a nivel nacional, hotelería de la Quebrada, gente que estudia en la UNJU y que ha quedado sin nada, o familiares, lo que te decía antes, restaurantes, el sector gastronómico y comercio en la provincia y en San Salvador está muy mal, y otros que están trabajando, pero que le han alargado a 15 horas, por ejemplo, la jornada y sin tener medidas mínimas de seguridad. El termómetro es de mucho malestar y mucha preocupación por el futuro laboral, porque, te insisto, no hay seguridad de continuidad y muchos incluso le están descontando o atrasando el pago del salario. Gracias por venir. Vamos. Muy amable. Gastón Remy con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chao.